Las catedrales góticas no deberían existir. Literal, están hechas de pura piedra y mortero. Tardaron siglos en construirse y sin una sola ecuación matemática. Matemática rigurosa. Piénsalo, Gauss, el príncipe de las matemáticas, nació en 1777. Newton, el padre de la gravedad, en 1642. Estas catedrales se levantaron por ahí del 1200. Incluso antes, en 1200 ya estaban construyendo rascacielos de pura piedra. 500 años antes de que entendiéramos cómo funciona la gravedad. En ese tiempo solo existían las proporciones, geometría euclidiana, conocimientos que dejó la edad clásica y poco más, y aún así lograron crear edificios que son realmente sorprendentes. Como esta, la Catedral de Colonia, en Alemania, tardó más de 600 años en construirse por completo. La Catedral de Sevilla, con más de 11.500 metros cuadrados, es la catedral gótica más grande del mundo, o la Catedral de Ulm, la más alta de todas, con 161 metros de altura, increíblemente alto. Estos edificios impresionantes se construyeron sin una sola viga de acero y con una escasa tecnología, muy escasa, tan escasa que su mejor método de construcción era la prueba y el error. ¿Cómo diablos lograron levantar estas monstruosas estructuras sin que colapsaran? Hoy vamos a desentrañar cómo se construyeron estas impresionantes catedrales paso a paso desde cero, y al final sabrás cómo construir tu propia catedral gótica. Las catedrales góticas son lo que son, altas, bellas y espectaculares. Algunas tardaron unas décadas en construirse, pero otras podían durar siglos. Cada catedral era distinta, tenían sus propios diseños, diferentes problemas, pero también innovaciones. Pero para no revolvernos, vamos a intentar generalizar todos esos detalles en una sola catedral ideal, para que entendamos bien su proceso constructivo, porque realmente todas se construyeron de la misma manera. Estas catedrales se construyeron del siglo XII al XV, época de mucha prosperidad económica. No había guerras, tampoco grandes enfermedades, al menos al inicio. El clima era bueno y había muchas cosechas. Hubo un gran aumento de la población. Las catedrales normalmente se construían porque a veces la construcción anterior ya estaba muy vieja, o porque la ciudad albergaba reliquias importantes, cosas sagradas que atraían peregrinos, reliquias que iban desde fragmentos santos hasta objetos legendarios como el báculo de Moisés o no sé. Pero siendo sinceros, algunos nada más querían demostrar que tenían la catedral más grande. Pero bueno, eso es puro ego, y sí, pasaba mucho. Pero lo más común es que las ciudades de ese tiempo crecieron tanto que tuvieron que agrandar sus edificios públicos y religiosos. Entonces se buscaba la manera de poder diseñar una nueva catedral, pero ¿quiénes serían los responsables del diseño y ejecución de la obra? En esa época no existían arquitectos ni ingenieros como tal, se les conocía como maestros constructores. Ellos eran los que diseñaban, calculaban y dirigían la obra. Muchos de ellos morían construyendo la catedral. Literal, se caían de un andamio, les caía una piedra o simplemente morían de viejos olvidados en el anonimato. Porque aquí te estás muriendo y luego otro maestro te sustituía al instante. Solo los maestros más famosos que supieron cómo moverse por las ciudades lograron quedar inmortalizados en sus construcciones. Así sucedió con el abad Suger, reconocido como el padre del gótico, pero él solo fue el cliente. Los que verdaderamente se la platinaron fueron los maestros constructores que nadie conoce. Así que todo el crédito de crear la primera construcción del gótico se le atribuye al monje Suger. Solo los obispos y reyes podían pedir este tipo de construcciones, y los maestros se las ingeniaban para que se pudiera hacer realidad. Los planos que se utilizaban no eran de papel, eran de otro tipo de material, porque el papel era muy escaso y también demasiado frágil. En vez de ello usaban láminas de yeso, tablillas de madera o piedra, o incluso pergaminos hechos de pieles de animales tratados. Esto garantizaba que el plano de consulta debía durar lo que tenga que durar la obra, que como vimos se lleva sus añitos. Una vez teniendo el proyecto listo, el obispo buscaba las formas de financiarlo. Le pedía dinero al cabildo, a la nobleza o al pueblo, o se inventaba lo que fuera para conseguir la fortuna que costaba levantar estos megaproyectos. Teniendo todo esto listo, ahora se buscaba la forma de reclutar personal. ¿Cuántas personas crees que se necesitaron? ¿100? ¿200? La verdad es que centenares. Muchísimas personas. Después del cliente, los obispos y reyes, iban el maestro constructor
constructor general, el que guiaba y ejecutaba la obra. A su cargo mandaba decenas de maestros de obras, como el maestro cantero, el maestro cortador de piedra, el maestro escultor, el maestro del mortero, el maestro albañil, el maestro carpintero, el maestro herrero, el maestro techador, el maestro vidriero y así sucesivamente. Estos llegaban a ser hasta 20 o 30 maestros, cada uno con su propia legión de talleres, aprendices y obreros en general. Los obreros eran gente normal, peregrinos o campesinos, quienes hacían los trabajos más pesados porque no tenían alguna habilidad especial. En total, unos 200 y 300 obreros trabajando simultáneamente el mismo día, ya sea en la cantera o en el sitio. Las herramientas que ocupaban eran elaboradas una a una por el maestro herrero y completadas por hábiles ebanistas. Y ojo que el herrero fabricaba también hasta el más mínimo clavo. Pero el personal que más se lo cargaba el payaso era el maestro cantero y el maestro carpintero. Ellos sí debían estar al 100% porque si no, se detenía la obra. Por ende, eran los que necesitaban más herramientas y más trabajadores. Ya teniendo todo esto listo, el obispo daba el visto bueno y decía: quémenlo todo, destrúyanlo. Y ¡prá! Comenzaba con la demolición de la antigua capilla. Lo destruían todo. Incluso si no tenían espacio suficiente, se tiraban alguna que otra casa alrededor. Una vez que aplanaron todo el terreno, ahora sí marcaban con estacas de madera y se comenzaba con la excavación. Cientos de obreros y decenas de aprendices se adelantaban con la extracción de madera y piedra. Trataban de encontrar los sitios más cercanos posibles para facilitar su transportación. Canteras y bosques que muchas veces se encontraban a 20 o 30 kilómetros. Los bosques debían contar con buenos árboles, robles o castaños de unos 20 metros de alto que se utilizarían para las largas vigas o andamios. Un taller de herreros les solía acompañar para que rápidamente cambiaran las herramientas desgastadas por unas nuevas. Dentro de las canteras, las piedras se extraían, después se cortaban y cincelaban dentro de plantillas escalas a uno, hechas por el maestro constructor. Estas piedras se marcaban varias veces con marcas personalizadas, por ejemplo, una para indicar la ubicación de la piedra, es decir, con qué plantilla se hizo, otra para ver de qué cantera proviene y una más para saber qué maestro la había cortado. De esta forma se gestionaba para que cada uno recibiera su pago. Para hacer los cimientos de una catedral gótica, los maestros constructores usaban tablas de cálculo que prácticamente eran proporciones de otra iglesia existente. En ese tiempo no existía el cálculo riguroso que conocemos actualmente. Las tablas de proporciones solo eran una guía para comprobar lo que ya funcionó y lo que no. Por ejemplo, si tu catedral va a medir 40 metros de alto, tienes que hacer cimientos de 8 metros de profundo, algo así. Pero si querías hacer un diseño diferente, así locochón, súper alto, delgado y lleno de cositas arriba, ahí sí tenías que chambear duro, pensarlo bien, realizar varias maquetas y planos porque tu mejor método era confiar en Cristo. Bueno, no, su mejor método era la prueba y el error, o sea que tenías que aceptar todo el riesgo a derrumbes y lamentablemente pasaba con mucha frecuencia. Para ello, los cimientos se diseñaban como una versión más gruesa de los muros y un poquito más por si las moscas, y excavaban hasta que se encontraban con el nivel del suelo firme. Si no lo encontraban a 8 metros, metían postes de madera hasta que lo encontraran. En el tema del transporte era una chinga. Si había un río cerca, ya le hiciste porque el material lo podías transportar por barco, pero si no, ¿cómo le haces? En caso de que no hubiera un río cerca, se usaba carros. Las enormes piedras eran transportadas por bueyes, mientras que los largos troncos por carros de 2 ejes. A menudo los obreros tenían que nivelar el camino para que el carro no quedara estancado por el peso que llevaba, y esto era sumamente lento, por eso algunas catedrales tardaban siglos en construirse. Al llegar al puerto, si es que había, todo era bajado a través de grúas y tornos para cargar el material pesado, todo esto hecho de madera y cuerdas. Ya estando en obra, las piedras se bajaban con grúas en la excavación y ahí los maestros del mortero ya debían tener las proporciones de mezcla correctas. Los maestros albañiles pegaban piedra a piedra, rectificando y nivelando cada uno. Solían tener grandes herramientas de medición, porque cualquier mínimo error podría comprometer toda la estructura. Pues
claro, eran los cimientos, era lo más importante. Una vez terminados los cimientos, se viene lo chido, la construcción de los muros. Los muros de una catedral gótica consiste en pilares y columnas que son rellenados por la tracería de las ventanas y uno que otro muro macizo. Casi no querían tener paredes como tal, sino que entrara la máxima cantidad de luz, además de que era menos costoso. Estos pilares fácilmente podían medir hasta 15 metros de alto, por lo que también debían ser anchos. Anchura que van desde 1,5 metros hasta los 3 metros y se construían con cientos de piedras cortadas hechas con una plantilla de madera. Estas se componían a veces de 4 partes, dejando el centro para que fuese rellenado con una mezcla de mortero y grava. A menudo se reforzaba con barras de hierro. De la misma manera se construían los pequeños muros de piedra macizo. Se construían 2 a la vez y en el medio se vertía esta mezcla usando cadenas como refuerzo adicional. A medida de que la construcción se hacía más alta, se construían andamios y les colocaban montacargas para levantar cosas pesadas. También creaban plataformas de trabajo para los albañiles. Cuando ya no había madera para crear más andamios, estos se colgaban por los muros terminados o las columnas, así tal cual, se ponían en modo creativo. Para subir a ellos simplemente construían escaleras permanentes adosadas a los muros. Una vez se completaban los muros, era necesario construir a la par los contrafuertes y arbotantes. Los arbotantes era como la divina papaya de las catedrales góticas. Miren, las fuerzas de los arcos de medio punto bajaban así. En la Edad Media y la Antigua no había cálculos para determinar por dónde bajaban estas fuerzas, por lo que siempre se construían los arcos muy robustos con grandes piedras y su respectiva clave, la piedra angular del arco. Pero en el gótico no querían piedras robustas, querían elementos altos y delgados. Además, los arcos ojivales eran perfectos para esto, porque con ayuda de estos nuevos arcos, las fuerzas y las cargas de los elementos ya no bajaba así, sino así. Y adivinen qué, todo el techo, puertas y ventanas estaban hechas de estos arcos ojivales o apuntados. Las bóvedas de crucería eran una combinación de estos dos arcos. Entonces dijeron, bueno, si se está abriendo, lo mejor sería colocar algo que lo sostenga, como una muleta, y ¡pum! Así nació el arbotante. Aunque muchas veces eso no era suficiente, casi siempre ponían contrafuertes, que es como una versión más ancha de las columnas principales, pero en el exterior. Una vez teniendo esto listo, ahora sí, las cargas podían bajar y distribuirse correctamente en el suelo con la ayuda de las arbotantes, mientras que mantenían la relación entre pilares delgados y altos. Estos arbotantes se construían con cimbras de madera. Primero se hacía el arco y la forma del arbotante, lo reforzaban lo más que podían y sobre ello colocaban piedra por piedra hasta que adquiriera la forma final. La parte más temida era donde se desimbraba la madera, porque ahí era el momento donde a veces colapsaba la estructura. Finalmente, para el tejado creaban estructuras de maderas llamadas cerchas o armaduras. Los techos eran inclinados a 2 aguas, por lo que se construían armaduras triangulares, y para armarlo usaban el método de caja y espigas, que consistía en crear todas las piezas y cajas o pequeños huecos donde irían las espigas. De esta manera se elaboraban las piezas en el suelo, se probaba, se desarmaba y luego se volvía a armar en el techo. Los carpinteros no solían usar clavos en la construcción de los techos. Y tú me dirás, ¿por qué no usaban clavos? Bueno, aparte de que elaborar los clavos era un trabajazo para nuestro pobre herrero, los clavos no dejan que la madera respire, por así decirlo. Como bien sabemos, los materiales se contraen o se expanden si hay un cambio de temperatura o de humedad. En los materiales orgánicos como la madera tiene mayor presencia. Esto es un gran problema cuando hay un movimiento brusco como un temblor, porque cuando un material es demasiado rígido tienden a romperse o a rajarse. Por eso es mucho mejor a veces tener tornillos y remaches en una estructura a que esté completamente soldado. Obviamente los maestros de esa época lo sabían de forma empírica, a pura observación. Estas grandes piezas de madera eran elevadas con tornos sobre andamios. Para ese entonces, los maestros techadores se encargaban de moldear las láminas de plomo que utilizarían para cubrir todo el techo. El plomo era un material favorito para esos techos porque es extremadamente duradero, es muy maleable y su peso ayudaba a asentar bien las cubiertas. Aunque era un material preferido, también se llegaron a
usar láminas de pizarra, cerámica o incluso de cobre. Por otro lado, los maestros canteros y escultores se encargaban de dejar instalados canalones y bajantes por los contrafuertes por donde caía el agua del techo. En estos puntos, los maestros escultores solían tallar y colocar criaturas extrañas, míticas, conocidas como gárgolas. Cuando llovía, estas criaturas aparentaban escupir agua por la boca. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué coño lo hacían tan raros? Bueno, estas esculturas lo hacían escalofriante simbólicamente para recordar que en el exterior existe el pecado y que solamente adentro de la iglesia podías estar a salvo. También se cree que su aspecto macabro y terrorífico ayudaba a espantar las malas vibras y las energías oscuras. No hay que confundirlos con las quimeras. Las gárgolas se colocaban exclusivamente en las bajadas pluviales, mientras que las quimeras eran esculturas decorativas que podían ir en cualquier lado. Para construir la bóveda, se levantaban las piedras pesadas por medio de dispositivos de carga como poleas, tornos, incluso había uno llamado torno de rueda. Tenía la capacidad de que entraran 2 hombres, como si fuesen hámster. Debido a su relación gigante con su eje de rotación, permitía elevar elementos pesados hasta la parte más alta de la catedral. Arriba, sobre los andamios, los constructores colocaron las cimbras que servirían para crear las nervaduras de las bóvedas. Estas nervaduras se construían piedra por piedra, llamadas dóvelas, hasta que el mortero se secara. Una vez seco, se retiraban y serían capaces de soportarse por sí mismas. Los maestros construían las bóvedas tramo por tramo según la planta arquitectónica. A menudo los maestros, los obreros o los trabajadores en general se iban con sajudas porque literal podían caer en cualquier momento. El sistema de seguridad era muy lamentable. En ese tiempo, con que te amarraran un lazo en el estómago, ya estabas del otro lado y ya la librabas. O morías de viejo y ya no lograbas ver la catedral terminada, o fallecías durante el proceso por causa de un accidente. Una vez terminadas las nervaduras, subían otro tipo de cimbras para terminar las bóvedas. Las partes que irían cubiertas por bloques tenían cimbra para todo. Estas segundas cimbras eran parecidas a un revestimiento. El maestro albañil y el carpintero trabajaban simultáneamente. Primero el carpintero ponía una capa de revestimiento de madera para que se colocara la primera hilada de piedra. Intentaban escoger las piedras más ligeras posibles para que las nervaduras no sufrieran de tanto peso. Así lo construían, hilada por hilada, hasta que se toparan en el centro. Una vez terminado el entramado, se vertía una capa de mortero de unos 10 centímetros para evitar que los bloques se agrietaran. Ya que se secaba, retiraban las cimbras y continuaban con el siguiente tramo. Durante este proceso, otros maestros avanzaban con otros trabajos, como los vidrieros, quienes se encargarían de cubrir todos los vanos de la catedral, los vitrales. Para fabricar esos vitrales se fundía una mezcla de ceniza, arena lavada y haya a altas temperaturas, y para cambiarle los colores solían añadir diferente tipo de metales. Luego de fundirla, los soplaban con un tubo, la cortaban y giraban rápidamente para que adquiriera la forma de un plato. Después de enfriarse, el vidrio se cortaba en cuadritos con una plancha de acero y una varilla afilada. El patrón que se debía seguir era con una base de un plano previamente dibujado escala 1 a 1 para que el vidrio encajara completamente con la realidad. Tras tener varias piezas, se unían con tiras de plomo y finalmente los subían para recubrir todos los muros, reforzadas con varillas, y así creaban estas hermosas ventanas. Lo mismo se hacía para el rosetón, se rellenaba cuadrito por cuadrito. A estas alturas solo faltaban los detalles, como construir cornisas o capiteles. Los piseros colocaban losetas en el suelo, a veces solían crear laberintos. Para construir las enormes campanas, lo que se hacía era moldear un modelo con yeso y arcilla. Sobre ella se ponía una capa de cera. Con la cera moldeaban los detalles exteriores de la campana y sobre la cera terminada colocaban otra capa de yeso y arcilla. De esta manera creaban un molde. Cuando el molde se calentaba, la cera se derretía y dejaban una cavidad para llenarlo con metales fundidos, normalmente de cobre. Las campanas terminadas se alzaban en una de las torres donde se construían estructuras de madera y mecanismos, y por medio de cuerdas las personas se colgaban y las hacían sonar. El sonido podía oírse a kilómetros.
metros. Las portadas de las fachadas tenían una tracería que se trataba y cortaba cuidadosamente según los planos. Cada dóvela era detallada con cariño, porque esos detalles se tenían que presentar en la puerta principal y era la primera impresión de la catedral. Mientras que en lo más alto, la aguja se hacía con una estructura de madera cubierta con plomo altamente detallado y decorado con esculturas y ornamentos de todo tipo. Era muy hermoso. Las puertas eran gigantescas. La principal podía llegar a medir entre 8 a 12 metros. Eran hechos con gruesos tablones de madera unidos con armaduras transversales. Un herrero se dedicaba a crear los clavos y un maestro metalúrgico fabricaba las cerraduras, cerrojos y bisagras gigantescas. Al final solo quedaban alzar y colocar las últimas esculturas en el interior o exterior. Con esto se inauguraban las catedrales, se colgaban estandartes, se encendían todas las velas, cantaban los coros, las paredes resonaban y la luz dejaba entrar una lluvia de colores nunca antes vista. Las personas que disfrutaban ese momento eran los nietos, bisnietos o tataranietos de los hombres que habían puesto los cimientos. Muchas catedrales tardaron siglos porque se quedaban sin fondos, entonces buscaban una manera de seguir financiando el proyecto. Hay otras que tuvieron fuertes desafíos como distancias largas para extraer materiales o simplemente el diseño era muy complejo. Cada una tuvo sus innovaciones y dificultades, varias se destruyeron o renovaron, pero afortunadamente aún podemos gozar de la grandeza, ingenio y sacrificio que tuvieron las personas en la época medieval para crear algo tan hermoso como una catedral gótica. Dime qué te pareció el video. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco. Fue muy complejo hacer este tema, pero de igual manera tenía muchas ganas de hacerlo. Pero todo se lo debo a este libro, La Catedral, Historia de su construcción, de David Macaulay. Es muy bueno, te cuenta todo el proceso y además está muy bien ilustrado. Comenta aquí abajo si crees que se me pasó algo. Esto es de Sirimita, así que nos vemos en el próximo video. Bye.